Ya creo que cuando vimos lo que era integral definida, por ejemplo, yo le había comentado a ustedes que la integral definida era justamente para calcular áreas entre diferentes funciones. De hecho, hicimos también el ejemplo de cómo calcular el área de un simple triángulo, ¿no? Lo hicimos también por dos formas. Lo hicimos mediante la integral definida y también lo hicimos mediante fórmulas geométricas, ¿no? Que era la formulita del triángulo nada más, ¿no? Que era base por altura dividido 2. Y ahí pudimos demostrar que entonces claramente la integral hacía eso, ¿no? Calculaba áreas debajo de las curvas. Bien. Pero en realidad no es tanto la utilidad de la integral demostrar la fórmula matemática del cálculo del área de un triángulo, ¿no? O sea, no es objetivo demostrar eso, sino que resulta que a veces existen áreas donde por ahí las fórmulas geométricas básicas no son suficientes para poder calcularlas, ¿sí? Como por ejemplo de figuras por ahí un poco más, qué sé yo no sé, rara, como por ejemplo puede ser el área de una puerta, de un arco conopial, por ejemplo, qué sé yo, ¿viste? Entonces, esto claramente son formas parabólicas que no tendrían, digamos, una fórmula específica para poder calcular de manera sencilla, ¿sí? Si bien existen algunas que otras que son aproximaciones, cuando las figuras o las funciones se hacen cada vez más complejas, estas áreas o fórmulas por ahí no son tan intuitivas ni tampoco se pueden sacar a simple vista, ¿sí? Entonces, para eso que la integral de las funciones que tengamos nos es bastante útil, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que aquí tenemos dos funciones. Esta función de acá va a ser una función que le voy a llamar yo f de x, ¿sí? Y tengo otra función, que es la función que está en rojo, que voy a llamarle yo g de x, ¿sí? Bien. La pregunta sería la siguiente. Sería, ¿cuál sería el área que encierran estas dos funciones? O sea, la función g con la función f de x. Fíjense ustedes acá en el mismo dibujo, te está más o menos sombreando a vos cuál es el área que encierra las dos funciones. ¿Sí? Bien, para poder calcular esta área, lo que vamos a hacer primero es buscar cuáles van a ser los puntos de intersección de las funciones. Me refiero a los puntos donde estas funciones se cortan. Claramente aquí podemos observar que hay un punto, que es este de acá, que hay un punto que es este de acá. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar esos dos puntos de intersección. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con ecuaciones sencillas, que serían de la siguiente manera. Fíjense, como esto es una función y esta es otra función, yo nada más lo que voy a hacer es buscar el punto de intersección haciendo igualación de las funciones. Estas son las funciones que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces yo igualo f de x con g de x, reemplazo, acá también, y resuelvo, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo voy a pasar esta x cuadrado sumando para acá, esto lo voy a pasar para acá, entonces me va a quedar acá 6x más 2x, y este costado me va a quedar x cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Si sigo trabajando acá esto, me puede quedar de esta forma, fíjense. 6x más 2x me da 8x, y acá x cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado, ¿sí? Y acá lo que yo podría hacer, por ejemplo, es pasar este 8x a este otro lado. Entonces me va a quedar 0 igual a 2x cuadrado menos 8x. Y ahí lo que podría hacer es factorizar un 2 y una x, podría ser tranquilamente, de modo que me quede así. Y este 2, si yo lo paso a dividir acá al 0, se va claramente a anular.
o sea, se va a hacer 0 también porque 0/2 es 0, y entonces me queda una expresión más simplificada, ¿sí? Y esto, como toda intersección de funciones que sabemos hacer, ya me da los puntos donde estas dos funciones se intersectan. O sea, uno va a ser x1, que sería 0, porque fíjate que son las raíces, ¿no? Para que esto valga 0, entonces todo esto se hace 0. Y la otra sería x2, que sería la otra raíz, que debería ser 4 positivo. ¿Por qué? Porque será 4 es positivo, 4 menos 4 me da 0, y todo esto también cumple la igualdad. ¿Entienden? O sea, de esa forma yo lo puedo encarar tranquilamente. Bien, ¿qué hacemos ahora entonces? Lo que vamos a hacer es ubicar esos puntos. Este punto cero es este de acá y este punto es el 4 por 1. Ahí también es tan chiquitito, pero yo lo hago más grande, ¿sí? Son esos puntos de intersección entre las dos funciones, ¿sí? Esos puntos de intersección para nosotros van a ser ahora lo que conocemos como los límites superior e inferior de la integral definida, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, ¿sí? Esta es la fórmula principal, ¿sí? Que el área entre estas dos curvas va a ser siempre la integral entre el límite superior, que sería el 4, al límite inferior, que sería 0, ¿sí? De la diferencia de la función superior menos la función inferior. La función superior, vos te vas a dar cuenta que es la que está en el gráfico. Fíjate cómo f de x está por encima de g de x, ¿ves? Por lo tanto, f de x va a ser tu función superior menos la función inferior, que en este caso sería g de x. Por obviamente el diferencial de x, porque es la variable independiente que estamos considerando, ¿sí? Esta fórmula a vos te va a permitir calcular el área entre dos funciones sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pues ahora nada más lo que hay que hacer es reemplazar las funciones. F de x sería 6x menos x cuadrado. Y g de x, bueno, es en realidad x cuadrado menos 2x, ¿no? Ahí está. Y ahora encaro, o sea, resuelvo. 6x menos x cuadrado. Acá distribuyo este signo. Yo siempre recomiendo tratar de hacerlo por pasos, ¿sí? No vaya a ser que por un signo esté mal nuestra integral, ¿sí? Entonces acá yo distribuyo el signo, me queda negativo, y acá negativo con negativo me queda positivo, ¿ves? Bueno, acá sigo trabajando. 4 y 0. Y acá, bueno, juntos. Yo, mira, tengo, mira, menos x cuadrado, me queda menos 2x cuadrado, ¿no? Y acá, eh, ¿cómo me queda esto? 6x más 2x me queda 8x por el diferencial de x. Y acá, bueno, termino mi integral, que esto es sencillo, sería acá menos 2 por x al cubo sobre 3, que sería la integral de esto, más 8 por x cuadrado sobre 2, que es la integral de esta x de acá, ¿no? Entre los límites de 4 y 0. Fíjense que estoy respetando nada más como si fuera una integral definida, ¿no? Que es lo que yo le decía que era el cálculo de áreas, ¿sí? Borro aquí. Entonces me queda que el área va a ser entonces el límite superior de todo esto. Bueno, si puedo simplificar algo, simplifico. Por ejemplo, acá este 2 con este 8 que un 4, ¿viste? Acá no se puede, ¿no? Se me queda límite superior, según lo de Barrow, me va a quedar menos 2 por 4 al cubo sobre 3 más 4 nada más sería, porque yo acá ya simplifiqué, por x cuadrado que sería 4 al cuadrado, ¿no? Menos el límite inferior, que sería todo esto mismo, pero con el cero. Bueno, en este caso me va a dar cero, ¿no? Pero igual lo pongo acá para que quede claro que sí reemplazamos el límite inferior de esta manera, ¿no? Y ahora nada más quedaría hacer este cálculo. Bueno, yo todo esto lo obvio porque me va a dar cero, pero acá, bueno, puedo hacer algún que otro cálculo. Lo voy a hacer con la calculadora yo esto. La verdad no tengo muchas ganas de...
solo a mano, dividido 3 menos 4. Y me da un valor a mí de 64 tercios, ¿sí? El valor del área encerrada por estas dos curvas que me está dando este ejercicio. ¿Entienden? ¿Sí? Es una forma entonces de poder hacer este tipo de problemas, ¿sí? Fíjense que no es muy complicado. Primero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar los puntos de intersección de las funciones para poder saber los límites de integración. Luego de saber esos límites, hay que armar la fórmula esa que yo les di para poder calcular áreas entre dos curvas. Y después nada más hay que hacer la integral definida, que eso ya hemos practicado en capítulos anteriores. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a decir que ahora esta función va a ser mi f de x, que bueno, yo digo que va a ser la función inversa, o sea, 1/x. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer con esta función? Bueno, yo acá le puse dos límites de integración, 1 y 2 nada más, que son números arbitrarios, o sea, yo me lo inventé nada más. ¿Sí? Pero lo que yo voy a encontrar ahora es el volumen del sólido de revolución. ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente, fíjense. Si yo tuviera esta función de acá y, bueno, acá yo tengo un eje que es el eje Y, acá yo tengo un eje que es el eje X, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasaría si de pronto yo, con respecto a un eje de giro, en este caso yo estoy eligiendo que va a ser mi eje X, esto girase justamente, ¿sí? Si el eje X es un eje de giro, entonces si esta función estuviera rotando o girando acá así, lo que estaría formando es claramente una forma circular, tipo parecida a un cono, a un cilindro, ¿no? Una forma cilíndrica. Imagínate, si esta curva estuviera girando alrededor del eje X, entonces se estaría representando también en la parte de abajo. Y esto formaría como si fuera como un embudo, ¿viste? Así como un cilindro más o menos raro. ¿Entienden? Bueno, eso se conoce como sólido de revolución. ¿Sí? Lo que por ahí también podemos saber es calcular este volumen del sólido de revolución, que en este caso es como si esto fuera un tronquito, ¿viste? Por medio de integrales también. ¿Sí? Y la fórmula para el sólido de revolución con respecto al eje X como eje de giro va a ser la siguiente. Este volumen va a ser igual a la integral entre los límites de integración que yo me esté proporcionando, que en este caso son 2 y 1, por la función que yo tenga elevada al cuadrado, por el diferencial X. ¿Sí? Esto tiene una explicación o una deducción bien sencilla. Yo lo voy a mencionar nada más acá. Fíjense que en realidad acá lo que está sucediendo es que vos tenés un montón de partes de un cilindro, ¿sí? Nada más que el cilindro tuyo acá, que son la circunferencia de esta, se van haciendo cada vez más grandes, o sea que están en función de, el valor de la variable X, ¿entienden? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando vos integras esto entre los límites, lo que estás haciendo es encontrar el volumen cuando vas trasladando una circunferencia a medida que va avanzando X o va procediendo X. ¿Entienden? Acordate de esto. ¿Cuál es la fórmula del área de un circulito? Era pi por el radio al cuadrado. ¿Viste? Mira esto. Mira esto con esto de acá. Te lo voy a poner acá yo así, mira. Esto igual nada más no hace falta que vos lo deduzcas, pero yo te lo pongo nada más para que por ahí de pronto te da curiosidad saberlo, entonces está bueno también entender un poquito de eso. Mira, mira, esto que vos tenés acá, en realidad es el área de una circunferencia, ¿entienden? Es eso básicamente, ¿sí? Donde claramente radio representa a la función de x. ¿Por qué yo digo que radio representa la función de x? Porque fíjate acá,
la función de x a mí me está diciendo cuánto vale esta altura y, o f de x, que es lo mismo. Pero bajo esta circunferencia, esa altura y, en realidad es el radio, ¿no? Pero ese radio no va a ser constante, va a variar a medida que varíe X también. Entonces, por eso que no se pone a un radio como constante, sino que se pone como función de X, ¿sí? Pero la fórmula es exactamente la misma, ¿ves? Y si yo entonces integro el área bajo dos límites que yo elija, lo que estoy calculando justamente es el volumen, ¿entienden? Eso es lo que por ahí hay que comprender. Ahora que tenemos esto claro, entonces vamos a usar simplemente la formulita para calcular este ejemplo. Entonces, el volumen del sólido de revolución va a ser pi. Bueno, fíjate que acá al principio yo había puesto pi al dentro, ¿viste? Pero como pi es una constante, puede salir afuera nada más, ¿sí? Entre 2 y 1. De mi función, que en este caso sería 1/x, ¿no? Que es la función que yo tengo aquí, elevado al cuadrado. Profe, Sí, una duda. Siempre que tengamos que calcular el volumen, vamos a usar esa fórmula, o sea, pi y la función que tengamos, o claro, claro. Esto de acá siempre se va a cumplir. Es una ok. fórmula. Acá lo que Bueno, yo estaba gracias. haciendo nada más es tratar de explicar de dónde salía esta formulita de acá, que sale básicamente de la fórmula del área de una circunferencia. ¿Entendés? Claro, sí, gracias. De nada. Entonces, mira cómo yo entonces a la función la reemplazo aquí en la fórmula y ahora nada más entero. Pi entre 2 y 1. Bueno, esto yo lo voy a poner como x a la menos 2, ¿no? Ahora encaro un poquito esto, me va a quedar pi por, bueno, acá sería 2 1. No, para. Sería ya acá x a la menos 3, no, sumo, ¿no? La tengo que sumar. Está derivando. A la menos 1 sobre menos 1, me queda, ¿no? Entre los límites de 2 y 1. Será de esa forma, más o menos, entonces. Sigo resolviendo acá, entonces me va a quedar entonces menos pi por x a la menos 1 sería en este caso, con el límite superior según Barrow, me quedaría 2 a la menos 1, menos por menos va a ser más pi por 1 a la menos 1. O sea, que me va a quedar acá menos pi sobre 2 más pi, nada más, ¿no? Bueno, resuelvo esto, bueno, claramente me va a quedar pi medios, el valor del volumen que yo he analizado, ¿ok? Más o menos entonces de esa forma es como se haría el cálculo de volumen de revolución para diferentes funciones. ¿Estamos? ¿Dudas? Así como hemos trabajado con el área, eh, con el cálculo de áreas mediante integrales y también con las fórmulas geométricas, vamos a ver si podemos demostrar también que el volumen de revolución de un sólido también se puede calcular por medio de fórmulas geométricas. Yo voy acá a poner unos ejes, por ejemplo, esto va a ser mi eje Y y mi eje X, como siempre, y acá yo voy a suponer una función que va a ser una constante, ¿sí? Que va a ser 1, una recta, ¿sí? Esta función f de x sería en todo caso la constante 1 nada más, ¿no? Bien, y si yo a esto, además, le pongo límite de integración entre 0, por ejemplo, y 2, yo estaría teniendo más o menos esta área, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo ahora a esta recta que acabo de dibujar, yo le haría girar sobre el eje X? Claramente esto estaría girando así, y se estaría formando, ¿qué cosa? Un cilindro, porque va a girar sobre el eje X, ¿no? Y acá se va a reproducir la otra parte de la función. ¿Entienden? Claramente esto entonces va a dar el volumen de un cilindro, ¿sí?
Bajo estas condiciones, yo en realidad no tengo mucha complejidad para poder calcular este volumen de un cilindro. Si recordamos un poquito de lo que vimos, por ahí, si alguno tuvo algo de matemática en el colegio, recordarán lo siguiente, que el volumen de un cilindro, y si no se acuerdan, no hay drama, yo le pongo la fórmula, ¿sí? Es igual al área de la circunferencia que lo forma por la altura. Este volumen del cilindro, entonces sería el área de la circunferencia, que eso yo sé que es pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Por h, que sería la altura. En este caso, la altura sería de 0 a 2, ¿de acuerdo? Entonces, si yo reemplazo aquí, me va a quedar pi por el radio, que vale 1, porque fíjate que esto es el radio de este círculo, por la altura, que de 0 a 2 claramente son 2 nada más, ¿no? Entonces aquí me va a quedar que el volumen va a ser 2pi. O sea, esto yo lo puedo calcular tranquilamente por medio de las fórmulas geométricas básicas, ¿sí? Pero ahora veamos si esto me va a concordar con lo que yo calcularía si esto fuera una integral, ¿sí? Vamos a hacerlo así entonces. Fíjense. Primero, yo sé que mi volumen va a ser pi por la integral de mi límite superior menos mi inferior, que sería acá 2 menos 0. Por acá que habíamos dicho que acá poníamos la función elevado al cuadrado. Sigo trabajando. Pero bueno, acá yo sé que la función nada más acá era 1, era una constante, ¿viste? Entonces, bueno, acá va a ser 1 al cuadrado por dx. Bueno, pero tampoco le damos mucha bolilla a esto, porque en realidad el volumen, entonces, ¿qué va a ser igual acá? A pi por, ¿cómo es? Por x nada más entre los límites de 2 y 0. Porque la integral de 1 al cuadrado es x nada más, ¿no? Si uso ahora yo Barrow, para esto me va a quedar pi por 2, el límite superior, menos pi por 0. Y como yo sé que esto es 0, entonces acá va a quedar nada más 2pi. Literalmente llego a la misma expresión del cálculo del volumen por las fórmulas geométricas básicas. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, entonces, uno también cuando realiza algún que otro ejercicio en su casa y por ahí no tiene las soluciones para poderse convencer, está bueno que hagamos este tipo de ensayos para poder convencernos de que en realidad la integral sí me está calculando eso que yo antes podía hacer con las fórmulas geométricas básicas, con la diferencia y el plus de que ahora la integral esta va a hacer que yo pueda calcular cualquier tipo de forma. Capaz que esta fórmula me servía para esto,